acuerdo que esa fue la primera vez que presenté Colorful. Y eso fue una locura porque no sé quién, pero cuando hablas de hacer efectos visuales, es casi una disciplina separada. Que fue mi primer acercamiento al mundo educativo dentro del campo de los videojuegos. Ahorita, técnicamente, hace como 8, 9 meses que no toco el código de Colorful. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Devs and Games. Esta vez tengo de invitado al gran Hitoshi, un amigo mío que es un desarrollador Ujú. aquí. ¿Qué tal, Hitoshi? ¿Cómo estás? Bien, gracias por tenerme. Sí. Bueno, ahora, bueno, lo que digo es vamos a conversar un rato, una hora más o menos, ahí aproximadamente, y para que puedas contar un poco en general de ti, de las cosas de las que has hecho a lo largo bueno, de tu tiempo ya viniendo desarrollando videojuegos. Y bueno, vamos a conversar de un juego, que el juego que vienes desarrollando, Colorful, que ya, que ya vamos a tener tiempo, vamos a hablar un poco más de correo. Pero bueno, primero un poco no, claro, tú eres ingeniero de sistemas, software, ciencia de la computación, Ya, ok. Bueno, o sea, digamos de profesión, yo opción. soy ingeniero de sistemas, porque yo estudié eso. Yo estudié eso en la San Ignacio de Loyola por el 2012 más o menos. Ya. Digamos como que fue un poco gracioso porque yo originalmente tenía, cuando yo estaba en el colegio, me preguntaban, oye, ¿tú qué quieres estudiar? Y tenía dos opciones bien raras, de verdad, porque era como que sí, siempre me gustó programación y me acuerdo porque en el colegio habían estos cursos de Cibertech que habían hecho con el colegio para que nos enseñaran a programar, sí, algo súper simple, pero a mí me gustaba un montón, ¿ya? Y ¿Con me Flash o iba, en qué estaban? no, no, creo que era ni siquiera era de juegos, era algo de programación en general, como Basic, creo que era, Visual Basic, creo que era, y algo súper simple, pero me gustó un montón y me sacaba buena nota y me vacilaba, ¿no? Entonces, cuando estaba llegando al quinto de secundaria, me decían, oye, ¿tú qué quieres estudiar? Me dijo que está de repente algo con programación, algo así, y mi otra opción era psicología. Ah, bueno. Como que algo completamente diferente, así, completamente diferente. Y y entonces, al final de cuentas, creo que lo que me ayudó a decidir fue que fue una charla en la que fue en la UCL, que fue de este donde básicamente enseñaban sobre la carrera, estaban dando un taller sobre videojuegos justamente, porque estaban por abrir una especialidad nueva y ahí era como tipo, era usando, no me acuerdo si era Game Maker, creo que era Game Maker, en esa época una versión antigua de Game Maker, y pucha, ahí dije, no, ya, este es, ya, vamos, let's go, así. Ya no hay más que dudar. Porque, pucha, vamos a contarlo así, me gustó tanto que después de que hice el taller, yo me agarré y literal me agarré y me salté todos los tutoriales de Game Maker que había y me lo bajé en mi casa y me lo empecé a probar. Me acuerdo que en esa época creo que podías hacer algunas cosas de 3D, pero era la versión pagada y decía, pucha, no la tengo, ¿no? Yo quería hacer, ¿no? Pero muchas veces como que me acuerdo que en el taller hicimos algo tipo un Pong, así súper simple, y digamos, yo me seguía haciendo los tutoriales hasta que hice ¿cómo sería? Como un juego de naves donde tú disparas en top-down, así. Y hasta implementé un boss, me acuerdo, así. Fue de llena, ¿no? Me gustó un montón. Eh, y sí, o sea, digamos, graciosamente cuando ya después en la carrera, al principio sí tenían esos cursos donde te enseñaban algo de videojuegos o relacionado, pero en la carrera era de sistemas. No, en esa época no existían carreras de videojuegos también. Las pocas, el poco curso sobre videojuegos que enseñaban, que era con algo de C++, me acuerdo, nunca se llenaban los cupos, o sea, Ah, los los serían bloques como acá selectivos. eran colectivos y no se llenaban, y como que, pucha, nunca sabrían, pues. Entonces, yo, oh, qué triste, ¿no? pero, pero al final, digamos, me acuerdo que un profesor de la universidad me dijo, oye, yo estoy haciendo una startup con algunos otros chicos de tu carrera, ¿no quieres como que meterte para participar? Porque justo estaban haciendo juegos de móviles, creo. Y ahí fue como que mi regreso, ¿no? Es como que, ah, ya puedo volver a hacer videojuegos, qué chévere, ¿no? Y me acuerdo que hacíamos videojuegos móviles nativo todavía, pues, o sea, en iPhone nativo todavía, que era recontra difícil de hacer porque en ese entonces el entorno de promoción de iPhone era bien,
bien raro. Sí, hace Eh, tiempo era súper diferente sí, también. sí, no, es como que no, era un lenguaje muy, era Objective-C que le llamaba, y era un lenguaje muy diferente, y todo el entorno era bien diferente. Pero de ahí me gustó, o sea, seguimos haciendo y pucha, pasaron ciertas cosas y digamos dejé esa empresa, pero o sea, sí me quedó la experiencia de llegamos a hacer juegos móviles, llegamos a lanzar juegos móviles y digamos, y lamentablemente no rindieron. No, comercialmente no les fue bien, ya simplemente así, pero me quedó esa experiencia, ¿no? O sea, de verdad me quedó esa experiencia como que, oye, participé en hacer un juego y lo lanzamos, ¿no? Este, y después de como que un par de proyectos que hubo en esa empresa fue donde me enteré de, por ejemplo, de primera vez me mencionaron Unity, por primera vez en mi vida. No es como que, ah, miren, que puede hacer 3D en este motor, qué loco, ¿no? Y todas esas cosas. Con la versión 4D, cuando solamente era 3D, Versión, entonces, sí, cuando era solamente 3D y para hacer 2D tenías que hacer unos hacks súper sí, raros. Pucha, pero sí, creo que era versión 4 o 3, incluso creo que 3 o 4 era Unity, como que hace mucho sí, tiempo. de la antigua, ya hace mucho tiempo. Sí, sí. Y pucha, me o sea, dejé la empresa y después de, digamos, empecé a practicarlo así por mi cuenta. Y fue más o menos, no sé si estoy siendo muy específico, avísame, perdón. No, no, dale, dale. Este, después de eso, creo que ya, déjame acordarme bien, seguí con algunos otros trabajos pequeños. Hice, por ejemplo, cosas de Adver Games, hice cosas de realidad aumentada. Pero Este, ahí tú al comienzo ya empezaste a hacer ya como freelos directamente para videojuegos o no, ya... no, todavía no, todavía ya- no. Eso todavía viene después, porque, o sea, al inicio, o sea, yo en mi cabeza, ¿qué iba a pensar en sufrir las juegos en Perú? Pues, ¿qué va a pensar en eso, ya? Aunque, no sé, Este, porque yo creo que no sabía hacer videojuegos también al comienzo, igual la primera vez que o sea, recién estaba aprendiendo a usar a usar Unity y alguien me dijo, oh, y yo siempre decía que quería hacer videojuegos y por ahí algún amigo me recomendó y me dijeron, hay que hacer un juego, no tenía idea, pero entonces sí, tomé el trabajo, no le entregué a tiempo, bueno, al final acabó mal, pero ya, yo tomaba nomás los trabajos. Sí. o sea, sí, pero pucha, en mi cabeza no estaba eso todavía, la verdad. O sea, porque yo, a ver, en esa época, bueno, ya, casi me lo olvidé mencionar, o sea, por esa época, digamos, ya, yo dejé esta primera empresa y empecé a hacer varias cosas por mi cuenta, como que aprender, creo que me puse a investigar Unity también, y me acuerdo que ahora sí, porque 2011, 2012 creo más o menos por ahí, este, me llaman para, no, ¿cómo era? Creo que empecé a llevar unos cursos de videojuegos en lugares donde daban clases, academias que empezaron a surgir en Lima, que, bueno, ahorita ya no existen, pero o sea, sí me acuerdo de haber estado ahí, visitar, y ahí puedo como que profundizar un poquito más en Unity para aprender. Y creo que más o menos por esa época es donde surgen dos cambios, ¿no? Que uno fue empezar a trabajar en el juego que sería Colorful, o sea, como que por primera vez creo que fue por esa época, me acuerdo. Ahí Que empieza el origen de toda la... sí, sí, literal es bien loco porque, o sea, literal creo que el origen fue, me acuerdo de una, que mientras que llevaba uno de los cursos de esta clase presencial, me decía, oye, que quería mostrar, y empecé a trabajar algo como que, ¿y qué pasaría si, se me ocurrió la idea de simplemente, me gustó la temática de colores, este, y digamos, y digamos, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando yo comencé, sí tenía la idea de quiero hacer un juego, ¿no? O sea, quiero hacer mi propio juego, quiero hacer algo mío. Y me ponía a pensar qué podría hacer, y digamos, qué pasa que de forma, quería tomar algo que represente algo personal para mí. Entonces quería preguntar cómo puedo, qué cosa quiero transmitir con el juego, ¿no? Y me acuerdo que o sea, algo que yo quería transmitir, por ejemplo, por ejemplo, no, yo desde o sea, cuánto, desde adolescente, sí, ¿no? Digamos, yo soy cristiano y algo que yo quería transmitir es cómo ha sido el cambio que conocer a Dios ha sido en mi vida. Entonces,
pero no lo quería hacer como que, Que viva. Quake, como Quake disfrazado con el arca de Noé, ¿no? Es como que yo he visto así, creo que me da cringe, de verdad, de verdad me da cringe cuando veo eso, ¿ya? Me da hasta cólera a veces, pero sí quería mostrarlo de una manera que sea más integrada con el medio de los juegos y que sea algo más personal, no que sea un skin de un juego que existe, sino de un juego que existe, ¿ya? Que eso es lo que no me gusta. Entonces me puse a pensar diferentes metáforas de cómo representar ese cambio. Y una de esas metáforas fue justamente la de colorear, ¿no? Porque me acuerdo de una canción, ¿no? que decía algo de, tú trajiste color a mi vida. Entonces, por ahí más o menos empecé a pensar la idea. Y literal, la primera, no sé si decir ni siquiera prueba de concepto, porque era como que fue algo que sonseando fue, hice una pelota, me acuerdo, que literal tenías un fondo de una imagen, que era una fondo de imagen cualquiera que fue por ahí, y pasaba una pelota que apuntabas tipo Angry Birds, disparabas la pelota y por donde pasaba la pelota, la imagen estaba en blanco y negro, por donde pasabas la pelota se coloreaba. Ah, ya, ¿Ya? qué Era algo chévere. así, literal, y literal, es la forma más horrible, desoptimizada del mundo. Creo que la imagen era un terrain de Unity que lo cambiaba, ¿no? Era horrible, o sea, en términos de técnicos era un horrible, pero, pero me gustó cómo se veía, me gustó la sensación de que eso allá transmitía, y sentía yo que tú estás interactuando con ello, y me gustaba porque sí sentía que transmitía lo que yo quería, o al menos tenía algo por ahí, ¿no? Entonces me gustó la temática y me quedé con ella. Este, y eso fue como que los inicios, y literalmente me acuerdo que a mi profesor de esa época le mostraba, y como que, ¿y cómo has hecho esto? Hice un torrent de Unity y lo puse de cabeza, y lo edito en tiempo real. Ok, ¿Qué te ha fumado? ¿No? Alguna cosa así. ¿estás bien, Este, hijo? ¿Estás bien? Te pregunto. no, o sea, no fue, bueno, más que eso fue como que, has hecho de esta manera, y como que creo que me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, y me acuerdo que eso fue como de la primera vez que planteé el concepto y, me gustó, ¿no? Y después de eso me acuerdo que seguí investigando más sobre aprender de Unity, etcétera, y en un punto me acuerdo que me uno a un grupo de Facebook. Y ese grupo de Facebook, creo que se llamaba el grupo de Game Dev Perú, que fue allá por esa época, que literal era la época donde, y yo dije, ok, y no lo podía creer, hay gente en Perú que hace videojuegos, estaba emocionado, ya, ¿verdad? Y, y yo como que, no lo puedo creer, y como que, y me volví loquito y empezaba a postear todo, creo que no todos los días, pero posteaba cada rato en ese grupo, ¿verdad? Ya. Ya, Posteaba cada rato cosas y cosas y cosas, y creo que por ahí la gente algunos me fueron mañando ahí en la industria, me fueron conociendo, y creo yo que fue debido a eso que luego me contacta una persona y me dice, ¿no te gustaría dictar clases de videojuegos? Me dice. ahí es cuando ya entras ya a Área Sí, 51. ahí, exacto, ahí entra lo de Área 51, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, que en esa época yo decía, qué raro, dictar clases, yo decía, qué raro, yo decía, este, pero dije, oye, es una oportunidad chévere, vamos a tomarla, ¿no? Y sí, ¿no? Y ahí es donde entra lo de Área 51, que, pucha, y agradecido con Elder Vaz, que falleció hace unos tiempos, pero en verdad o sea, estoy agradecido con que tuve esa oportunidad, ¿no? De poder dictar clases, y en verdad o sea, fue algo bien particular porque fue dictar clases en una época donde no habían ni centros, ni institutos, ni universidades, ni nada sobre videojuegos acá en Perú, porque no, estoy hablando por 2012, 2013, ¿no? Fue mucho Claro, antes de que se establecieran esas cosas aquí. claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo llego más o menos por esos años 2002, y ahí las únicas que estaban, bueno, una eran en tanto en Arty Games, la otra era Área 51, y había una que es, el instituto, no me acuerdo del nombre en el centro, pero que era para dictar algo de 2D. Y por ahí me acuerdo haber visto incluso algún afiche de alguien que dictaba clases particulares de Unreal, pero hace tiempo. Y, y claro, y de hecho los únicos que sí, creo que el único, o por lo menos de los, casi el único era el que dictaban al menos cosas con Unity y lo estaban viendo ya un poquito más profesional era el Área 51. Ya lo estaba viendo ya, no, porque ellos no solo miraban, claro, no habían solo Claro, problemas. ellos dictaban diversos cursos, no solo videojuegos. Y videojuegos fue como que algo nuevo que empezaron a agarrar,
pero también, claro, cursos diversos de tecnología, ¿no? Incluso también no solo de programación, sino también de arte, de Claro. 3D, de páginas web, diferentes cosas, en verdad. Pero, o sea, sí conocía a varios profesores y sí, o sea, era gente que sabía, sí sabía, ¿no? No sé si decir, bueno, no fue la primera, pero fue mi primer acercamiento al mundo educativo dentro del campo de los videojuegos, ¿no? Y fue bien chévere, o sea, fue bien bacán porque sí es diferente, o sea, y no te voy a mentir, yo me acuerdo clarito que la primera clase que dicté estaba hecho un mar de nervios, de verdad, ya. Estaba hecho un mar de nervios y de verdad estaba bien nervioso, de verdad, estaba bien palteado. Y a la hora de explicarme tartamudeaba hasta que me acuerdo que incluso en los segundos me dijo como que notó que estaba nervioso y me lo dijo, ¿no? Y estaba bien nervioso. Eh, pero, pucha, gracias a Dios igual como que las cosas igual fue mejorando. Este, y con el tiempo fue agarrando cancha, supongo que es lo que se dice. Y digamos, ya me acostumbré ok, incluso me acostumbré al hecho de, ok, estos son gente nueva, hay que enseñarles. Y era bien loco porque era enseñarle a gente que no sabía nada de programación. Ni siquiera sabían base de programación porque así, eso lo decía en la currícula, ¿no? Que este es un curso para cualquiera. Entonces, yo tenía que comenzar ni siquiera con gente que sabe que es una variable, ni siquiera sabe con gente que es una función, nada, cero, ¿ya? Cero. Y me acuerdo que para enseñarles, siempre comenzábamos, ni siquiera habíamos Unity en la primera clase. Recuerdo que en la primera clase lo único que hacíamos era, les enseñaba este juego que está en esta página de juegos de Flash, que creo que era Congregate, en congregate.com. Congregate o... Ajá, en Congregate había un juego llamado Lightbot, que literal era un juego que te enseñaba a programar. Porque era un juego donde tú guiabas a un robot y tenías que ejecutar las funciones en una grilla. Y tenías, incluso podías crear funciones para hacer cosas recurrentes, un montón de cosas así. Y me acuerdo que jugábamos como que 5 a 6 niveles para más o menos entrar en calor del concepto de programar. Me acuerdo de eso. Me acuerdo incluso que en las primeras clases ni siquiera íbamos a las computadoras. Los jalaba a un salón donde era vacío todo y les decían, ok, ustedes me van a programar, algo así como que ustedes me van a programar a mí ahora. Y era como que, ya, digamos que yo quiero llegar no sé, como que, quiero llegar a ese a esa cojín y sentarme. Díganme qué debo hacer, ¿no? Y él le decía, ya, como que voy al cojín, pero ya, ¿cómo voy al cojín? Le decía, ok, tienes que ir de frente, ¿cómo es ir de frente? ¿Qué tengo que hacer para moverme? Ah, ya tienes que poner el pie adelante del otro pie, como que enseñarles como que paso a paso, que en verdad, o sea, cómo es, porque al final programar es darle instrucciones a una computadora, es como que tienes que ser detallado porque la computadora no sabe nada, entonces es enseñarles eso, ¿no? Que no puedes asumir las cosas que normalmente asumes cuando hablas con una persona, sino que es que tienes que dar todos los pasos paso a paso, o decía como que, ponte, si me chocaba con una pared, yo seguía caminando en el lugar contra la pared como si fuera un NPC para mostrarles que tú tienes que decirme que tengo que girar y detenerme, ¿no? Entonces claro, es un poco gracioso, pero me acuerdo que creo que eso fue una de las primeras clases que hicimos eso. No, claro, y aparte como, o sea, como dices tú, muchos chicos como llegan sin una base siquiera, nada, simplemente creo que entran, videojuegos, es jugar, no tienen mucha idea realmente, sí. Van a entrar y cuando También, llegan también. a la lógica de programación, ¿qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? Decían ya, sí. Yo, de hecho, por ejemplo, yo sí estudié, de hecho tú también me enseñaste ahí justo en área, estuve en uno de los grupos, pero bueno, yo ya entré, sí sabiendo ya programar y todo, pero entonces ya para mí era para aprender más de Unity y todo eso que recién también estaba sabiendo. Pero sí habían varios chicos que sí que nunca habían visto nada, no Claro, habían cero, de cero. o sea, sí los ve, o sea, sí ve, o sea, yo miro y bueno, tranquilo porque entiendo todo lo que estás hablando, pero había unos chicos como que ya 2 minutos de la clase ya los perdí, ya lo habíamos perdido porque Sí, o sea, y era bastante de hacerles, o sea, como que aprendí bastante a hacer varios ejercicios para más o menos el evaluar cómo van las cosas, ¿no? Y a la gente que iba lento, el ejercicio me ayudaba, ok, puedo que tengo que llegar un poco más para que puedan agarrar. Y a veces había gente que avanzaba más rápido y también se frustraban porque ellos querían avanzar más. Entonces, era difícil, ¿no? Porque era balancear eso de los que ya saben más, o sea, aprenden rápido y los que les toma más tiempo. Entonces, era también balancear eso de, por ejemplo, los que daban más tiempo a veces
de vez en cuando, no lo hice mucho, pero de vez en cuando les decía como que, ok, les daba un poquito extra para que no sientan que se está perdiendo su tiempo, ¿no? Este, y sí, pero era, pucha, y era bastante eso, ¿no? De hablar con la gente, preguntarles, ok, ¿realmente estás entendiendo? Y la clásica, ¿no? Todo el mundo o no dice nada o todos dicen sí. Decir, ¿tú entiendes? Ok, vamos a hacer un ejercicio para ver si realmente lo entiendes, ¿no? Y era como que siempre hacíamos, me acuerdo, un ejercicio ya donde yo les decía todo y luego que les decía, ok, quiero que hagan esto por un poquito diferente y háganlo ustedes. Y es como que, a ver, para realmente ver si realmente entendían, ¿no? Y sí, o sea, había gente que se perdía mucho y yo de nuevo como que tenía que explicarles más o menos. Eh, pero trataba siempre de no decirles la solución, sino de que piensen en la solución, ¿no? Que la traten de razonar para que puedan llegar a ella, ¿no? Ahora, tú llegaste a dictar cuánto tiempo en área. Pucha, creo que hubiera dictado alrededor de 5 años habrán sido más o menos, Sí. creo, Y de ahí, más o pero menos. ¿tú dictabas únicamente ahí o también estabas dictando ya, empezaste a dictar en un lado o No, dando me acuerdo que, o talleres? sea, en esa época solo dictaba en área porque me acuerdo que esa fue una de las épocas más matadas porque estaba en la universidad, estaba dictando en área y estaba haciendo prácticas de la universidad. O sea, estaba haciendo prácticas en una empresa donde me acuerdo que estábamos haciendo, en esa época creo que eran Advert Games, me acuerdo creo que eran, Ujú. y pucha, era me ha matado, de verdad, porque era como que tenía clases, dictaba clases creo que martes y jueves, y entonces yo le pedía en la chamba que ahí me dejen salir un poquito antes, pero digamos, y los lunes, miércoles y viernes tenía que quedar más, y después iba a la universidad hasta como a las 11 de la noche. Porque, ala, y que eso fue la época más brutal creo que he tenido. O sea que, pucha, ahora ya no lo haría ni loco eso, de verdad. Ni loco, de verdad, porque era demasiadas cosas. O sea, era salir temprano y llegar a las 11 de la noche a tu casa casi toda la semana, o buena parte de la semana. Entonces era bien cansado. Bueno, Pero pero aparte ahora ya la virtualidad ya, bueno, cambia un poco también toda esa situación. sí, Imagino, de hecho que sí. por ahí se De- podría retomar, pero de otra manera, ¿no? o sea, la virtualidad ayuda, de hecho que sí, pero sí pienso que hay un valor en estar ahí. Porque el hecho de que yo pueda estar ahí era lo que me permitía hablar con la gente y poder preguntarles sus dudas, o que ellos con más naturalidad me puedan preguntar. Entonces, es un poco, o sea, técnicamente lo puedes hacer en una clase virtual, pero es más, no es tan orgánico como cuando lo haces. Y si tienes que forzarte un poco más porque es como que andar la mano, luego, ¿qué va a tener que hacer el profesor? Mutear a todo el mundo, menos a ti para hablar contigo. Entonces, no es tan natural, ¿no? Es más difícil. Entonces, sí tiene un valor. Obviamente también tiene el valor la virtualidad de que es mucho más accesible, ¿no? De que no tienes que ir al lugar, no tienes que hacer todo eso. El profesor también no tiene que zamparse todo el camino al lugar y luego volver a tu casa. Entonces, tienen pros y contras, pero sí aprecio el tiempo que dicté clases, porque también creo que, incluso me acuerdo que hace poco ya había un chico que me dijo, sí, yo fui a estudiar, yo estudié contigo sobre videojuegos. Y yo como que, la máquina. O sea, fue... Y ojo, yo ya estoy hablando de que yo dicté clases en una generación que ya pasó, ¿no? O sea, por el 2012, 2013, ¿no? Y ahora ya hay toda una generación de profesores y de estudiantes también que Que de ya hecho, se muchos de ellos son que estudiaron ahí también contigo, que están ahí, que están en parte sí, enseñando. en parte sí, en parte sí. ¿Ya? Entonces, yo no esperaba que nadie me conociera, pero si bien uno o dos me dijeron que sí hace poco, ¿no? Entonces me pareció bien, bien loco, ¿no? Y disfruto eso, ¿no? O sea, disfruto que a pesar de... Y obviamente no todos están en la industria, incluso diría, muy pocos están, pero de que tuvieran esa oportunidad de poder conocer cómo es, ¿no? Porque me acuerdo que siempre al final hacían sus proyectos y la clásica, ¿no? O sea, no seas muy ambicioso, no quieras hacer un JAA. Me acuerdo que una persona me dijo algo tipo, quiero hacer mi first person shooter, como que, y todos les digo, no, como que, porque Olvídalo, no, olvídalo. ahorita no, joven, ahorita no, como que les digo, no. Entonces sí, sí hay, ¿no? Entonces, esa experiencia es chévere, a mí me gustó. Este, me pareció bacán poder tener esa experiencia. Me acuerdo yo que después de unos 5 años, la razón por la que yo dejé de enseñar fue porque, o sea, me gustó, pero sí sentía yo que después de 5 años las clases siempre no eran iguales, ¿ya? Porque el currículum no cambiaba, o sea, el currículum en general yo lo armaba, bueno, me daba más libertad,
Entonces yo me daba libertad, pero igual, con tan ocupado que estaba, no estaba cambiando mucho el currículum y me daba cuenta que no estaba aprendiendo cosas nuevas. O que yo personalmente no estaba haciendo cosas nuevas y quería dedicarle más tiempo a poder trabajar en Colorful, que era mi juego. Entonces, sí tomé la decisión después de tiempo me acuerdo que hablé con él y él lo recibió bien, ¿no? Y le hablé, le expliqué de por qué me quería retirar. Y lo recibió bien. Entonces, y él lo comprendió y igual nos partimos en buenos términos. Entonces, chévere. Después de eso me acuerdo que yo trabajaba en Growthful en mis tiempos libres, como que después de la universidad, llegaba, o después de chambear también. Me acuerdo que después en esa época pasé de estar en una empresa que hacía Advert Games, me acuerdo que, creo que, a ver, estuve un tiempo, creo que sin chamba, o sea, ya había terminado las prácticas, creo, y estaba, a ver, déjame acordarme, y ya había terminado mis prácticas, entonces como que solamente me dediqué a terminar la universidad. Terminé la universidad bien, me fue bien. Me acuerdo que, no sé si decir esto, pero bueno, eh, me acuerdo que en mi promoción llegué a ser el primero de mi promoción y es como que mi familia estaba como, ¡ah! O que así, ¿no? Y me alegró eso, me alegró que se alegraran conmigo de ese logro, ¿no? Y Y, sí me acuerdo que llegó el momento difícil, ¿no? Como que acabas la universidad, acabas lo seguro, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué vas claro, a hacer, no? Este, me acuerdo que en esa época, pues, yo creo que me gradué en el 2012, me parece, en la universidad. Y creo que en esa época, a ver, no, ya no, me equivoco. Me acuerdo que todavía enseñaba, pero yo me retiré unos tiempos después de graduarme. Disculpen si esa es mi error con la historia. Eh, y me acuerdo, y me acuerdo que me bromeaban diciendo, ah, ya se graduó, ya tienes tu papel que no sirve de nada, ¿no? Me vacilaban así, ¿no? Eh, pero después de eso hubo un tiempo en el que me acuerdo que ya chambeaba en Crawford en mis tiempos libres, bacán, pero hubo un tiempo en el que ya no tenía chamba y estaba como que, ok, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y estuve un tiempo sin chamba, me acuerdo. Donde trabajaba en Colorful, pero no sabía qué hacer. ¿No? O sea, no estaba ni claro qué hacer. Y digamos, y sí llegó la época en la que, ok, ya tienes que hacer algo. No puedes quedarte así porque ya uno está. O sea, por más que era relativamente joven, pues ya salí de la universidad, pues, tienes que buscar algo. Y me acuerdo que en esa época empecé a buscar chamba y encontré chamba en una agencia que hacía proyectos de realidad aumentada, ¿no? Este, y digamos, sí o sea, fue algo raro porque me has hecho acordar. La forma en cómo llegué fue un poco, digamos que hay, como en inglés hay un término que es I dodged a bullet, es como que esquivé una bala. Digamos ya, que cuando conseguí esa chamba, esquivé una bala. Porque, porque pasa que había dos donde estaba postulando. Y ah, voy a ok. una y digamos que yo conocía, y como que voy al lugar, converso con como el jefe, y me dice, ah, sí, estamos haciendo estos proyectos, ¿no? ¿Quieres que te muestre? Y yo me acuerdo clarito que ellos me llevaron a un lugar donde estaban haciendo proyectos de realidad virtual, creo que eran, entonces tenían su Oculus, así. Ujú. Y me acuerdo que me lo pusieron y yo escucho como que por afuera como que están configurando el proyecto y me acuerdo clarito escuchar que la persona le gritaba a la gente, ¡ay, cómo no está acá! Que no sé qué cosa, ¿no? Asado, o como que sentí tensión en el lugar, ¿no? Y estaba como que, Llegaste así, tan torturando a alguien, ¿qué pasó no aquí? sé, pero o sea, pero sí sentí tensión ya. Y después me mostraron que eran como una especie de recorrido virtual que habían hecho. Estaba bacán. Y, y eso fue uno, ¿no? Entonces, pero yo ya tenía ya la segunda entrevista, o sea, ya había confirmado de que iba a tener otra entrevista en el otro lugar. Y voy al otro lugar y conversamos también, ¿no? Y me pareció un lugar chévere, o sea, la oficina era más bonita y, y no me acuerdo si me lo dijeron, pero al final terminé eligiendo el segundo, como que un par de semanas después. Yo le hablo a la gente y había gente como que, había programadores, pero también hay gente que hacía 3D, porque como es que tenía realidad aumentada, tenían que ser 3D también, ¿no? Y me acuerdo que hablé con los artistas de 3D y me dijeron, ah, sí, yo antes de entrar también, y fue a otro lugar que también me ofrecieron, que buscaban programadores, ¿no? En Unity. Y les conté cómo fue, y luego me dijeron, y a la mitad de mi historia, el artista me dijo,
y te llevó también a hacer este recorrido virtual donde hacen esta cosa y esto y esto. Mucho. Y me dijo todito, y es como que, me dicho, Jito, Bien, Ari. te salvaste de una, te salvaste de una, me dijo. Y me dijo, te salvaste de un lugar muy peligroso, ¿eh? De verdad. Y ahora, Este, pero, y mientras tanto, por ejemplo, tú estabas igual, mientras tú chambeaste, igual estabas avanzando con Colorful, sí, ¿no? o sea, Ahora, lo, Colorful ya lo habías presentado ya en alguna, para esa fecha, me imagino, ya en algunos de los eventos, todavía, o no los todavía no, porque yo entré a esa empresa 2016 o 17 creo, y la primera vez que yo lo presenté de forma pública fue en el Ministerio de Cultura, en el mes 2017 me parece que fue. Ya. Hubo un evento en el que se hizo que era justamente sobre videojuegos, que fue en el Ministerio de Cultura, y se llamaba el Perú Game Expo, me acuerdo. Claro, Y el ahí Perú fue la fue primera... el festival, el primer festival creo que se daba realmente así de exposición de juegos peruanos. Sí, 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 sí. Y bueno, pucha, escúchame, yo no sé cómo pasó eso, pero me acuerdo que esa fue la primera vez que presenté Colorful. Y eso fue una locura porque no sé quién hizo el contacto de que parecieron que alguien le pasó el dato a alguien de la televisión peruana de que iba a haber el evento y se llenó de gente. O sea, la No, verdad se sí. inundó de gente maleado. O sea, la gente hacía colas abismales. Yo tenía amigos que yo les había contado el evento y no pudieron entrar porque estaban afuera, vieron la cola y dijeron no la hacemos. Y me dijeron que no iban a poder, pero de verdad que había una cola demasiado abismal que hasta fuera de todo el ministerio, de verdad. Sí, yo me acuerdo que cuando fui ese día, yo voy a ver pues, la expo, pero yo fui en la mañana, porque yo justo Ujú. viajaba, justo, bueno, por casualidad de la vida, justo ese día yo estaba viajando por la empresa donde chambeaba, que bueno, en Arti Games donde estaba, nos íbamos al Gamescom. Entonces yo justo como que Ah, viajaba de man. noche, me tuve que ir justo por casualidad, nomás tuve que ir en la mañana porque en la tarde viajaba. Fui en la mañana y ya había más o menos gente, pero ya al rato de irme ya vi que habían unas colas. Entonces ya cuando estoy en el Sí, aeropuerto me sí. mandan, un amigo me manda, oye, ¿pudieron entrar? Y me manda un video de las colazas que habían afuera, pues, Es y que todo era estaba demasiado, reventando. es que, en verdad, tampoco culpo a los organizadores, ¿ya? Pero es como que decíamos que, no es un evento tan masivo, entonces habrá algo de gente, bueno, pero creo que el hecho del contacto de la televisión explotó de verdad la cosa, la explotó mal, o sea, este, fue algo que de verdad no esperábamos, o sea, literal nunca, no pensé que hubiera, o sea, fuera del ministerio había una cuadra de cola, o sea, Sí. Sí, sin no, exagerar creo claro, que era así. tranquilamente la confundías con la cola del tren eléctrico. Decías, ¿por qué tanta gente? Están ahí, Sí, 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 sí. se han pasado acá. Es que era demasiado, en ¿verdad? Pero, o sea, sí me acuerdo que esa fue la primera vez que mostré Colorful en público. Y, o sea, digamos, ya para centrar un poco más, okay, lo de cómo ha sido el desarrollo de Colorful. Ujú. Sí, o sea, fue bien loco porque, a ver, como siempre lo digo y me da un poco de cosa, pero, o sea, era raro porque uno ya estaba haciendo un juego, ya para comenzar, estaba haciendo un juego por esa época en 3D. Ya desde ahí, uno, era raro, porque ya era bien complicado, porque incluso la gente que, creo que solamente muy poca gente conocía que hacía juegos en 3D en Perú, ¿ya? Sí hay, pero no, en esa época sí había, pero eran muy pocos. Y la mayoría todos hacían juegos. No, y no lo digo como que porque yo soy mejor, sino que simplemente no había muchos. ¿Ya? Entonces, ya de por sí Pero era complicado. incluso básicamente por el tema de que la complejidad que requiere es, o sea, el equipo que necesitas tener también para armar uno. Sí, o sea, yo creo que sí Y, hay complejidad, o sea, sí, hay complejidad que ya de por sí, o sea, ya de por sí hacer un juego es difícil. Entonces, mm, toda la parte que implica, si encima le metes la complejidad que implica el pipeline de arte de 3D, ya es algo difícil. Y aún más porque, digamos, ni siquiera era 3D tradicional el que yo estaba haciendo porque tenía que hacer cosas raras, como que pucha, en Colorful literal tuve que hacer el efecto de que tú puedes pintar el terreno y el terreno como que es blanco y negro y se va, y por donde tú usas los poderes se va coloreando. O sea, tipo basado como en juegos como Okami, por ejemplo, o como en Epic Mickey también creo que hacen efectos similares. O sea, ya de por sí hacer eso es raro, porque es como que literal era hacer shaders que en esa época
yo no Y, sabía nada de shaders. y sin shader graph hablamos todavía, estamos Y hablando no, y no era como solamente ahora es, claro, que existe programación con nodos bonita, todo, no, claro, tienes que no, hacerlo en con- códex, horrible. Como que hacer programación de shaders en código es horrible, ¿verdad? Es como que tú, si, si algún artista está escuchando esto, la mayoría de artistas piensan que programar es bien marciano porque hablas en un lenguaje raro y ya. Hacer shaders, que es la parte que es como que hacer efectos visuales, en código es marciano hasta para programadores, ¿verdad? sí. Hasta programadores es marciano hacer shaders en código. Es No, como sí, que tú ves, o sea, es para, horrible. para quien ve, por ejemplo, si pasa que tú dices, bueno, yo soy programador, voy a entender tranquilamente seguramente el No, código, ¿ves? Empieza a no. hacer LSL, dije, ¿qué lógica es ¿Qué, esta? ¿Cómo ¿Qué es funciona? esta ¿Y vaina? ¿Qué? dónde ¿Qué? está dónde está mi if, mi for, dónde Sí, está mi... no, nada, no sabes nada, ¿verdad? Y lo peor era porque ni siquiera el editor de código ni siquiera tenía el autocompletar todavía. Tenías que saberte las funciones. Ni siquiera tenía el autocompletar Ah, normal ¿verdad? cuando Claro, haces incluso programación en Unity. para el tema de shaders todavía es peor, porque, o sea, es un complemento aparte que necesitas para llenar ese... Si es una Sí, belleza. entonces, y no sabía, yo no tenía eso, no sabía nada, ¿verdad? Pero creo que algo, por ejemplo, que sí me ayudó bastante fue, por ejemplo, que por esa época yo empecé a usar cosas del Asset Store, por ejemplo. Y Mm. ahí me ayudó bastante porque con el Asset Store descubrí cosas como que, ok, no es que. Y yo tenía, y en esa época todavía tenía la falacia de pensar, ya, el Asset Store va a ser el juego por mí, ¿no? Es como que, Mm. ya, qué fácil, ¿no? Pero sí me ayudó porque, por ejemplo, descubrí mucha gente. Pues lo bueno de las tiendas, de estas tiendas creadas por la comunidad, tanto en Unity como en Unreal, es que descubres un poco más de qué se puede hacer con el motor también. Porque, pucha, yo me acuerdo que descubrí, este, me acuerdo que descubrí cosas de cómo hacer inteligencia artificial o cómo hacer shaders también, o sea, visuales. Y me acuerdo que yo no sabía nada de eso. Y en cierta forma como que al obtener eso, luego pude como que, ok, aprender cómo funciona y me enseñó un poquito más sin tener que hacer todo de cero cero. ¿Ya? Y eso me ayudó bastante. Pero, o sea, sí, lo que principalmente pienso es que sí fue un tema de, a ver, y lo digo porque, bueno, no quiero que se me pase la hora. Este, Dale, dale. uh, creo que algo que me sirvió mucho fue que sí sonará cliché y sonará simple, pero en verdad es ser constante. O sea, mucha gente creo que yo he escuchado, quiere hacer juegos o quiere hacer tal cosa o suena chévere, pero muchas veces cuando realmente te topas con la realidad de lo que demanda y el esfuerzo que demanda, ya muchos desechan para atrás, ¿no? O también, por ejemplo, piensan que es algo que, pucha, o sea, mucha gente creo que no concibe el hecho de que es casi una disciplina, porque yo me acuerdo que muchos días tuve que, regresando de la universidad, ojo, regresando de la universidad, donde ya has clases, ya has tenido que estudiar, probablemente ya me fumé un viaje de hora y media, porque de la universidad hasta mi casa, llegando a mi casa, seguías trabajando, pero ahora en Colorful. Es mucho de, es tener, es hacer eso de forma constante. Ojo, también no es que te mates y pierdas toda tu vida social y toda interacción con la vida, no, pero sí es remando una disciplina de que lo hacía de forma constante. Y también es el hecho de que, ok, no esperes que todo ya esté hecho por ti, sino implican también mucho de, güey, no tengo idea de cómo se hace esto, tengo que buscar, tengo que investigar, tengo que buscar. Y es como que, pucha, es como por ejemplo, yo no tenía idea de cómo hacer este efecto en 3D, porque yo solo sabía hacer código de mover cosas o de hacer gameplay, pero cuando hablas de hacer efectos visuales, es casi una disciplina separada, que hoy en día se le conoce como artista técnico o tech artist. ¿Ya? Y es como que, y es una cosa diferente, bien rara, y que es muy diferente a lo que uno suele hacer, entonces, pero tuve que aprender y literal, no esperé que haya un curso que me enseñara, sino literal buscaba en YouTube cómo se hace esto, ¿verdad? Claro. Y creo que Ujú. es importante tener esa curiosidad y esa disposición, ok, voy a buscar cómo se hace, no tengo idea, no sé nada, voy a buscar cómo se hace. Ya no es como que, bueno, tengo que llevar un curso de 5 años y una especialización y recién lo voy a poder hacer. En verdad fue un tema de buscar cómo se hace y aprender a hacerlo. ¿Ya? Ojo, fue como que me salió horrible como 20 veces hasta antes que quede mejor, ¿ya?
Y creo que es eso, o sea, es o sea, cuando yo sí, o sea, fue mucho investigar, fue también, y pucha, y hay gente, y lo bueno de la industria es que, ponte, o sea, hay mucha gente que ha hecho cosas bravasas y está dispuesta a compartirlo, ¿verdad? Exacto, Entonces, eso es muy chévere. eso es mucho, en verdad no es común, o sea, en verdad, yo creo que eso es algo que, por ejemplo, si uno viene y estás escuchando a esta persona, o sea, si tú vienes de una industria donde normalmente las cosas es muy secreto con la información, pero en esta industria no es así, porque en esta industria la gente, ¿verdad? ¿Quieres aprender cómo se hizo este super mega efecto o esta mecánica super bravaza que viste a alguien hacerlo? Puedes preguntarle en Twitter y te lo va a decir, ¿verdad? ¿Ya? O al menos te da un recurso de, oye, este es el video que vi y aprendí a hacer esto, ¿no? Y te lo dan de Sí. verdad, o sea, yo me acuerdo que yo me acuerdo que por esa época, o incluso antes, por el 2012, me acuerdo que había un juego indie llamado muy chévere que se llama Fury, Furi, que Ujú. era un juego de acción donde literalmente en la secuencia final del juego, este, es como el opuesto de Colorful, porque es como que caes a la tierra en un paraíso bonito, pero ¿qué pasa? Donde el protagonista camina, todo se va destruyendo y se va volviendo decoloreando. Y como que, y no solo era como que le quito el color, sino era como que veías como literal se agrietaba la tierra, como literal las construcciones se destruían. Y era un efecto bravazo, de verdad, era muy chévere. Y yo de verdad tenía, y literal me acuerdo que un día le mandé un correo al developer de ese estudio y me contestaron, de verdad. Y le dije como, y de verdad contesté, y lo único que me dijeron es que le dije como que, ok, no estoy, o sea, solo le pedí guía, pero no le dije como que, oye, ¿cuál es el código? O dame el código, sino porque le dije, mira, no te pido por el código, pero me podrías hacer una guía de saber cómo lo hiciste. Y literal me lo dijo, mira, o sea, no me dio el código ya hecho, pero me dio una guía. O sea, usé esto y la lógica consiste en esto y en esto y en esto. Y normal, de verdad. Y eso es muy chévere, en verdad. O sea, este, y hoy en día que está mucho más masificado, o sea, tú puedes ir a Twitter y de verdad, o sea, con tal que seas respetuoso y que no le digas, oye, ¿me puedes hacer esto? Sino que sepas respetar el tiempo de la gente Ah, está dispuesta a contestarte. comparte cómo está hecho, pon el Claro, o código, sea, hermano. no es como que, o sea, al menos tómate un poquito de tiempo, o al menos no le digas que te lo haga, pero, o ponte, no, si ves que alguien hizo, no sé, un efecto muy chévere, no le digas como que, le puedes tomar un screenshot a tu código, no, sino, puedes pedirle una guía, o al menos consultar dónde puedes aprender a hacer eso. Yo creo que eso es más cordial que simplemente pedir, porque, o sea, esto viene un poquito de tener un poco de tacto, ¿ya? Pero, o sea, sí la gente sí lo hace, ¿no? Yo he hecho preguntas y la gente sí contesta, pero, o sea, sí creo que tienes que tener un poco de, de tacto a la hora de interactuar, ¿no? Y ahora, Este, sí. para tu juego, por ejemplo, en el tema de Call of Duty, cómo has estado trabajando, por ejemplo, el tema de buscar feedback, de testear tu juego? O sea, Sí. cómo lo estás trabajando o cómo lo has trabajado a lo largo del tiempo? A ver, puchas, ha sido bastante, pero literal comencé con mis amigos. Literal, me acuerdo que un día agarré mi laptop, tuve un build del juego y invitaba a un par de amigos y decía, ¿me puedes jugar esto? Quiero ver qué tal, cómo te parece, ¿no? Y, y lo jugaban y normal. Me acuerdo que hubo un día en el que creo que tenía, o sea, como que de los primeros builds del juego, me acuerdo que un día vino amigos de la iglesia donde yo congrego, a mí que estábamos jugando y de paso aproveché para compartirles el juego también y estábamos acá, es como que estábamos acá en la sala de mi casa y acá estaban probando Colorful y de repente en el otro lado estaban, no sé, jugando PES o jugando Mario Party, ya ponte ya. Pero era por una buena oportunidad que aproveché, ¿entendés? Y comentaba a la gente y escuchaba mucho y recibí harto feedback. Eh, y es como que, y tuve la, la dolorosa pero necesaria experiencia de ver que alguien reviente tu juego enfrente de tu cara. ¿Eh? Es como que es la experiencia que todos, creo que todos los developers necesitan, es ver cómo alguien juega tu juego en el que le has metido lágrimas, sangre, sudor, todo, y ver cómo oye, ¿cómo se hace esto? O ver que alguien simplemente buguea tu juego, o ni siquiera bug, sino que no se entiende, no entiende tu juego para nada, y se atora y no lo puede jugar bien. O sea, ver esa experiencia que duele ya, pero es necesaria, fue algo como que, ¡ala! O por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una parte en la que yo decía, tenías un build súper antiguo que era un boss gigante en el que, para poder ganarle tenías que entrar
el núcleo de este jefe, y cuando entras del núcleo era otra dimensión. ¿Y qué pasó? ¿Y qué se me ocurrió a mí para poner esa dimensión? Ah, voy a hacer que todo sea blanco y el núcleo está al centro del lugar. Y luego cuando la persona entró, dijo, no puedo ver, estoy ciego, está demasiado brillante. Y no puedo jugar porque literal era un entorno completo, o sea, no tenía iluminación, era full blanco y tenía un cuarto completamente blanco, sin shading, sin nada, todo blanco, para darle un toque estilizado, ahí pensé. Y luego en el centro había un núcleo que tenías que pegarle, pero no pensé que con todo el blanco le iba a dejar ciego a la persona, pues literalmente. Entonces, son esas cosas que uno aprende ya, que, o sea, por más genio que seas, necesitas ese feedback. Pero Necesitas. y tenías ahí algún canal de, o sea, o tienes algún canal de Discord o un grupo, no sé, alguna de esas páginas donde, no sé, ¿En redes? En redes A ver, donde la gente pueda probarlo, testearlo o sea, ahí. a ver, en esa época todavía no, este, todavía lo hacía más con gente, con conocidos, incluso, Mm. y después incluso lo hice con gente que conocía de la industria. Me acuerdo que le pedía a diferentes amigos de estudios acá en Perú que lo probaran. Me dieron feedback muy bueno, en verdad. Este, en redes ahorita, digamos, no, o sea, lo más activo que estoy O, ahorita es en... o bueno, ¿cómo fue, o cómo lo hacías antes, ¿no? O sea, ¿cómo ibas, cómo Ah, o sea, fue? en verdad fue como que, oye, después de que ya cuando llegó la virtualidad, literal fue llamada de Zoom y grabo tu pantalla. Literal fue así, es como que grabo tu pantalla para ver cómo es y yo poder ver cómo reacciona la persona en el gameplay, ¿no? Y aprendí un montón de cosas, como que aprendí como que, había un amigo que, pucha, no lo pensé, pero ¿qué pasaba? Él jugaba el juego en 120 FPS. Y luego me di cuenta, oh rayos, no he tuneado la lógica para que se adapte a diferentes frame Ah, rates. Y el juego, no todo el juego, pero mucho de la lógica se rompía porque corría el doble de rápido. Entonces, como que, ok, tengo que arreglarlo para que se adapte al frame rate de la computadora, ¿no? Porque yo siempre pensaba de, 60 frames y ya está, porque ese era mi target, ¿no? Pero ujú. sí hay gente que lo puede jugar a 120 y él tenía un maquinón que lo podía hacer, entonces se rompió el juego y vi como que cosas como que, el personaje cuando ataca va hacia adelante, pero como está en 120 se va de lejos el doble y como que, ups. Entonces, cosas como esas me ayudan, ¿no? Y Eh, lo pudiste ir, por ejemplo, porque yo recuerdo, tú viajaste también al GDC, ¿qué sé, 2019? sí, Ahí 2019, 2019. y por ejemplo, ahí tuviste oportunidad de, por ejemplo, llevar, mostrar tu juego así, ahí dentro del, no Sí, sé, también. O sea, eso fue en el 2019. Ahí, para los que no saben, ya se había conformado ya la IGDA Perú, que es el capítulo peruano de la International Game Developers Association. ahí tiene Y ahí un video de Dick, ahí lo voy a dejar para sí, que... dale, dale. Y me acuerdo que se hicieron estas becas para que la gente pudiera ir al GDC, ¿no? Que es el Game Developers Conference en San Francisco, que es como que la conferencia de industria, no de gaming, sino de industria de videojuegos más importante del mundo, creo ahorita, ¿no? Este, y me acuerdo que fue en 2019 y pucha, hay oportunidad, ¿no? Sí, saqué la visa, que todo el trámite horrible que es, trataba de jugar la lotería que era sacar la visa en esa época, y gracias a Dios en verdad se dio. Y llegamos, me acuerdo que fuimos, y sí llegué a compartir con Lorfeld, me acuerdo. Me acuerdo que me dio un poco de pena porque siento que yo era muy rochoso yo, porque era muy tímido y cuando no lo hice como que en lugares grandes, era como el Day of the Devs, donde estaba Double Fine o donde estaba Tim Schafer, ¿no? Pero sí lo hice en algunos eventos, como de gatherings pequeños, donde había otros desarrolladores como yo, ¿no? Que querían compartir sus juegos, ¿no? Y en general les pareció interesante, ¿ya? O sea, les pareció bien diferente. Me dieron el feedback de, no tengo un juego en particular con el cual comparar esto. Me dijeron algo así, es como que me dijeron que no lo puedo casillar tan rápido en una sola cosa. ¿No? Y eso me pareció chévere porque me dio a entender que hay algo único ahí, ¿no? Este, de ahí me acuerdo, también conocí a gente, este, pero lo que creo que me dio también fue que sí llamaba la atención, o sea, sí tenía algo que incluso gente de otros países podía notar. Eso me pareció chévere. Que incluso gente de otros países como que, mira, hay algo interesante acá. Creo que eso fue como que algo que me quedó. Este,
a menos le llamó la atención, me parece. O así. Me acuerdo también que cuando llegué a ir fue loco porque era como que, era estar al lado del pata que trabajó en The Witcher 3, pues literalmente, literalmente me acuerdo que fue un taller donde en mi grupo de taller estaba el brother que era el diseñador de sistemas de The Witcher, que trabajó en The Witcher 3, pues como que, lo caso, como que, te quedas No, así, sí, esa experiencia es loquísima y para quienes sí, puedan ir alguna vez al GDC es espectacular. sí, pero lo bueno también es que también te aterriza, porque ya, digamos, te das cuenta que eso es con gente normal, o sea, sí tienen experiencia y saben bastante, pero son al final personas, son personas que están detrás haciendo estas cosas. Y es algo que incluso los juegos más grandes tienen fallas, tienen cosas, pero que están hechos por gente. Creo que lo aterriza tu perspectiva un poco y también te das a dar cuenta de que no es, o sea, este, no es algo imposible, o sea, no es como que algo inhumano, no lo así, ¿no? Te aterriza un poco. Este, ya volviendo un poco más al desarrollo de Colorful, este, me acuerdo que después de eso hubo una época en la que literal, porque digamos, yo todavía estaba en la empresa que hacía reglamentada y me iba bien y me trataban bien, ¿no? No me puedo quejar, pero me acuerdo que entré en una época de crisis, porque es como que literal fue como que extraño trabajar en la industria. ¿Ya? Fue un tema de extraño trabajar en la industria y me acuerdo que estuve un buen tiempo así, como que casi creo que fueron 2 o 3 años, me parece. Y literal sentía, yo me acuerdo de haber ido a un evento, creo que era de gaming, y literal contarle como que, pucha, si sabes de algo, pásame la voz, ¿verdad? Porque lo que sea. Fue algo así. Poco más lo explicaba, porque buscaba lo que fuera que tenga que ver con la industria. Este, y digamos, y eventualmente se dio, o sea, mira, por profesionalismo prefiero no decir nombres ahorita, pero digamos, sí se dio una oportunidad en una empresa, ¿ya? Que hacía videojuegos. Este, y, y digamos, fue chévere, porque en verdad, y estaba emocionadísimo, porque de verdad, estaba años sin trabajar en la industria. Hasta me sentía desconectado de la industria. O sea, trabajaba en Colorful, sí, pero no estaba en la industria desde hace un buen tiempo. Entonces, era una oportunidad muy chévere. Y digamos, y estuve en esta empresa donde estaban haciendo un juego, y estuve creo que cerca de un año, y digamos que lo bueno fue que aprendí a trabajar en equipo, porque era un equipo, era un team. Era un equipo pequeño, pero era un equipo al final de cuentas y pucha, aprendí cosas como, ok, cómo trabajar en sincronizado con artistas, por ejemplo, si tienes una escena en el motor, cómo hacer para que no se hagan conflictos entre la gente, cómo trabajar, que el artista pueda trabajar mientras que yo programo los eventos del juego. Entonces esas cosas fue chévere aprender y en verdad fue valioso. Este, pero eventualmente, digamos, noté muchos problemas en la empresa y al principio pensaba que, bueno, ya, pero los problemas persistían, dieron varias cosas y al final se dio la pandemia y tomó la decisión ya de que voy a renunciar. Porque en verdad, o sea, me sentía mal, no me estaba yendo bien, habían problemas y no veía buen futuro ahí. Entonces simplemente tomé la decisión de que voy a renunciar. Renuncié y literal, eso fue habrá sido efectivamente el 2020. Y en el 2020 es que digo, ok, yo no estoy ahí, ¿qué voy a hacer? Estoy en pandemia, ¿qué voy a hacer? No tengo ni idea de qué voy a hacer, ¿verdad? O sea, empezaste Y justo el 2000, la pandemia, y dijiste, excelente, ahora sí vamos a ponernos, y empezaron a cerrar todo. sí, cerrar todo. Y es como que, no, y es que en verdad estaba en un punto crítico ahí que no me daba bien. Y me sentía mal. O sea, literal me acuerdo de ver. O sea, no me gusta andar mucho porque no quiero decirlo con el hígado, pero simplemente diré que hubo muchos problemas y me di cuenta que las cosas no iban a mejorar, entonces por eso me decidí ir. Y me acuerdo en que pensé qué iba a hacer y no tenía ni idea, y literal dije, no tenía idea de cómo ganar plata. De verdad. Y hubo una época en la que literal solo trabajaba en Colorful, pero incluso aún ahí me empecé a desviar porque ya dejaba de trabajar y solo venía a jugar. Este, o trabajaba de forma muy errática, creo. Entonces, al punto en que incluso mi familia lo notaba. ¿Ya? Y que con razón me dijeron que no puedes estar así. O sea, tú ya estás grande, tienes que trabajar. Y tienen razón. ¿No? O sea, he de tomar responsabilidad. ¿No?
porque, o sea, lo que ponte, yo nunca le podría reprochar a mi familia que nunca se opusieron a mi decisión de carrera, ¿no? Este, pero sí tenían razón en que tenían que tomar ya responsabilidad de todo, que, oye, no estás haciendo nada, no está bien. Y empecé a pensar como que, este, ¿qué voy a hacer, no? Y en ese momento surgió la había escuchado o de páginas como Fiverr, de Upwork, de freelancer.com también creo que era, y empecé a ver qué hay, ¿no? Y empecé a ver, habrá gente que hace gente que hace videojuegos, y empecé a ver, ¿no? Y empecé a investigar a ver qué hay. Me acuerdo de haber invertido semanas en preparar mi perfil de Fiverr, de Upwork, todas esas cosas. Y pucha, me paldeaba porque de verdad, o sea, yo veía los perfiles de Upwork que eran como que así de su perfil y como que 500 ocho trabajos mil proyectos que han terminados, hecho. Sí, una cosa así brutal. Y rankeados es como 5 que estrellas, todo así. yo estaba como que, cabo, cabo, ya es como que. Y me acuerdo que, y peor, y era peor, porque incluso me acuerdo que pucha, en Fiverr veía, ahora yo lo veo es como que, ah, la máquina, es insostenible, porque de verdad era para cobrar muy poco, de verdad. Incluso si no te mucho, era demasiado poco. Pero entonces, en un momento, publiqué, pero no sabía nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, publiqué en Fiverr, me acuerdo, y ahí lo que pasa es que tú publicas, como que servicios que ofreces y la gente le puede buscar y da clic y si quiere te contacta. Pero me di cuenta que, para mí nadie me va a encontrar, pues nadie me conoce. Y si yo busco, por ejemplo, me acuerdo de haber hecho esto, busqué Unity Game Developer en Fiverr y vi todos los resultados. Y vi en qué página estaba en mi perfil. Página 12. Nadie me va a encontrar, pues. ¿Qué me va a encontrar, pues? O sea, nadie me va a encontrar. Es como que es imposible. Y no había y no encontraba una manera de, ok, ¿cómo hacer que esté antes? No encontraba porque eso ya es por experiencia, por trabajos previos y por Claro, por ratings las que te dan y todo calificaciones que eso. te van dando y todo. Y todo eso. Entonces, pucha, como no tengo idea. Busqué en otro lado y lo bueno es que en esa época al menos busqué en Upwork y lo bueno es que ahí la mecánica era inversa porque era como que es el cliente publica un proyecto y la gente y los freelancers mandan propuestas, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé a mandar ahí y yo me acuerdo que creo que en mi perfil puse lo que he trabajado, lo mal, pero me di cuenta que tenía una grave debilidad ahí, que fue que como yo trabajo en muchos, o sea, en puros en oficina de empresa, ninguno de esos trabajos me pertenece. Y no tenía cómo mostrarlos en un CV. Y no tenía el concepto siquiera de portafolio todavía. De verdad. Y lo único que podía mostrar, que era mío, era Colorful. ¿Ya? Era lo único que podía mostrar legalmente, ¿no? Pero ahí me ayudó también un poco en el tema de los Game Jams, por ejemplo. Porque yo siempre participaba en los Global Game Jams que habían y los más o menos podía incluir en ciertas cosas importantes. Y trataba de escoger los más chéveres y los ponía en mi portafolio también. Y me acuerdo que así, no sé cómo, en Upwork, me contacta una empresa que hacía juegos móviles, me acuerdo, y te dicen, oye, estamos haciendo esto, ¿te interesaría? Y me acuerdo que fue la primera vez que conocí el concepto de cobrar por hora. Porque mi cerebro era como que ya, tengo que calcular cuánto va a costar el hacer el lab y decirle un monto y ya, ¿no? Y luego investigué y se podía cobrar por hora. Y dije, ya, mira. Y me acuerdo que cobraba poquísimo por esa época, ¿no? Porque obviamente nadie me conoce. Más o menos, no me acuerdo si era más o era más o menos por ahí, pero en verdad trabajaba la mitad del tiempo. Entonces me hizo mucho sentido, ¿ya? Y en verdad no sé cómo conseguí esa primera chamba. Ahora lo pienso y nada, no tengo idea. No sé por cómo es que me contactaron. Porque creo que me contactaron, no me acuerdo. Pero en verdad, gracias a Dios que pasó eso, porque de ahí, con esa, pude tener la oportunidad de tener más, porque ya tenía algo de cancha y empezaron a llegar más. Y en verdad fue increíble para mí la idea de, estoy ganando tanto como ganaba en oficina y trabajo mis horas. Y creo que menos tiempo que antes. Y fue algo bien loco. O sea, igual tenía que esforzarme. Eso sí, no lo dudé. Pero fue una oportunidad muy chévere. Pero sí, o sea, sí pienso que es un mix de dos cosas, ¿no? Porque es que tú tienes que esforzarte, porque si llega la oportunidad y no te esfuerzas, pues no, pues se va a ir, ¿no? Y también el hecho de que, obviamente, yo creo que el hecho de Colorful sí me ayudó ya, porque
sí ayudaba a que mi perfil se vea serio, de que, ok, sí has hecho juegos y no solamente dices que haces juegos. ¿Ya? Pero no le Sí, pusiste los juegos de memoria nomás, que todo el mundo le hace ya claro, o para sea, rellenar nada más. sí, y ya para esa época Colorful ya había agarrado una identidad visual más sólida de lo que era antes, ¿ya? Ya no se sentía tanto prototipo, al menos no tanto como antes, ¿no? No se sentía mi juego que usé, que creé usando el tutorial que encontré en YouTube, ¿ya? Ya se sentía más que yo. Entonces dije, como que eso me agarró, creo que de dar seriedad, o que sí sabía lo que hacía. Y creo que también el hecho de los juegos de los gamers me ayudan, porque en verdad la desventaja era que haber trabajado en puros juegos de oficina no te pertenecen a esos juegos. Pues. Entonces no era tan fácil que te los mencionen. Pero también, todo ese esfuerzo estaba ahí, pero también fue el otro que es la oportunidad. Porque en verdad, o sea, tú puedes ser el mega capo del mundo, pero si la oportunidad no se da, no se puede. Entonces ahí en verdad no sé cómo consigues esa primera chamba en Upwork, te voy a ser franco. Porque o sea, hay gente capaz, pero de repente si hay 3000 otros que te opacan, o sea, no te encuentran, pues no te van a encontrar, ¿no? Entonces ahí en Claro, hay verdad algunas plataformas como tal no son, no, o sea, no te facilita el hecho de ingresar. El ingreso es, o sea, tienes que, es duro, sí. porque los que empezaron cuando estaba al comienzo es como que, ya ves, ahorita tienen 5 estrellas, 500 trabajos ya hechos. Sí, y 200 ratings de 5 estrellas, bla, Sí, bla, bla, etcétera. entonces ya esos al Sí, toque claramente tienen la garantía de que consiguen a cada rato, ¿no? sí, o sea, pero en verdad yo creo que, a ver, o sea, sí fue una oportunidad loca y es algo que, a ver, mejor, que no me esperaba, de verdad, ya. Pero en verdad sí es algo también que pienso que debería agradecer a Dios porque sin la oportunidad no lo hacía, pues. Y probablemente hubiera tenido que buscar un trabajo más de otro rubro o algo diferente, ¿no? Porque en verdad no me quería quedar sin nada. Y eso me permitió estar estable un buen tiempo, en verdad. Estar estable, te he dicho 2020, ¿no? Y estar estable como 3 4 años, básicamente, pues. Ah, qué Y bueno. en verdad, o sea, me ayudó un montón. O sea, pero igual es difícil porque cuando ya entras a ser freelancer, ya es casi como... La gente dice, eres tu propio jefe, qué chévere, no tienes, te puedes levantar tarde, te puedes ir antes del trabajo. Sí, pero tú también tienes que buscar cómo te pagas. Claro, y o sea, ya, no hay, se te acaba uno, ya ok, pero no hay, no hay, tú, no hay, no hay uno que viene, hay que ir a no, buscarlo. no es que la empresa te dice, ahora vamos a hacer esto, no, tú eres la empresa, tú tienes que buscar cómo vas a hacerlo ahora. Y me acuerdo un video de YouTube que me mató de la risa porque es como que, ¿quién es el peor jefe que puedes tener? Tú mismo, porque es un jefe que siempre va a estar ahí en tu cerebro diciéndote, oye, por eso estás trabajando ahora. Oye, por eso estás trabajando. Es como que ya estás con tus amigos, oye, ¿y este proyecto del cliente? ¿Lo vas a dejar? Acuérdate que solo te quedan 2 días para entregarlo. Sí, Acuérdate es que. como, sí, o sea, sí tiene el beneficio del horario, pero en verdad, si no, o sea, tienes que saber manejar tu tiempo con mucho cuidado, porque si no, te puedes ir en llora y de verdad perder todo sentido del tiempo y volverte adicto al trabajo, podría ser incluso. Claro. Este, pues sí es un tema de cuidado, pero también es un tema de cuidado porque por el otro lado también, si no eres cuidadoso, se te van los tiempos, tienes que saber administrarlo. Uno podría perder clientes simplemente porque llegaste tarde a un meeting. A mí Mm, me pasó, a mí me pasó. Entonces, sí es también tener cuidado de eso, ¿no? Entonces, pero, pucha, fue chévere y me acuerdo que mediante los frilos conocí proyectos bien raros, o sea, mejor dicho, bien diversos, no raros, no raros en el mal sentido, sino bien diversos. Hice proyectos de muchos tipos y me acuerdo incluso, y este lo puedo decir porque tengo permiso, llegué a trabajar en un simulador de Dungeons and Dragons. Un qué simulador de chévere. calabozos sí. Y creo que es uno de mis proyectos fuertes porque llegué, me acuerdo que... Y fue muy loco porque este proyecto no lo conseguí mediante Upwork. Fue algo bien raro. Fue como que... Me acuerdo que yo estoy suscrito a algunos canales de desarrollo en Unity. Y hay uno muy conocido que es de un youtuber llamado Jason Weinman, ya que es un developer súper capo que ha trabajado en juegos AAA, en MMOs hechos en Unity, creo, de hecho. Entonces es súper capo. ¿Ya? Y me acuerdo que él hizo un evento que creo que era por la virtualidad, es como una conferencia virtual donde tienes tu avatar, tu monigote y te puedes mover por la conferencia virtual y conversar.
y me dijeron si hay gente en la comunidad que quiere compartir sus proyectos. Y dije, bueno, o sea, no era que él elegía, sino lo soltó a la comunidad. Y dije, ya, vamos a compartir Colorful, dije, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, fue muy chévere porque en esa comunidad yo entré, senté mi booth virtual. Me acuerdo que en esa época había hecho mi primer devlog en YouTube sobre Colorful. Y ahorita lo voy a contar un poco más de eso, cómo fue, pero... Y me acuerdo que llegué, estaba ahí, y ahí conversé con la gente, ¿no? Y le dije, oh, así, de estas actividades de juego, ¿no? Y así. Y al principio me sentía mal, porque yo llegué y estaba el booth virtual, y todo acá estaba mi booth, y como que unos metros acá estaba toda la gente hablando con una persona. Un brother que era como que uno de los programadores más capos que la comunidad conocía. Y literal, todo el mundo allá, yo estaba acá. Acá solito, ¿ya? Y me daba un roche, pero dije, ya, me voy a quedar acá lo que haya, lo que dure, ¿no? Y de vez en cuando una que otra persona caía y conversaba, ¿no? Le dije, este es el juego que estoy trabajando, ¿no? Y me acuerdo que pues, prometían poner un póster y de ahí puedes poner un link a un trailer, por ejemplo, y la gente me puso el trailer del juego y me acuerdo que en eso de ahí, obviamente todo en inglés, me acuerdo que se me acerca una persona y me dice, oye, ¿qué tal? Me pareció muy chévere tu juego, ¿no? Y todo. Y dice, oye, me gustaría conversar de un proyecto contigo, ¿te interesaría? Y le pasé mi contacto para hablar después de la conferencia, ¿no? Y me acuerdo incluso que, y ahí y pensé, ya, chévere, ¿no? De ahí, y, y después de eso me acuerdo que incluso fue muy chévere porque ese programador que tenía como que 100.000 monigotes alrededor de él, me acuerdo que, como que, porque acá la gente quería escucharlo hablar, él se ponía a hablar de un tema técnico y la gente todos hasta allá. Es como que, me acuerdo que ya en un momento que estaba libre caminando, se mete a los booths virtuales y vi el mío, ¿no? Y en verdad le llamó mucho la atención el juego y fue muy chévere porque yo también lo conozco de los videos, de los portes que había habido. Y se pone a hablar, ¿no? Conversamos sobre el tema y me acuerdo que no era, pero hasta cierto punto se jaló a la gente conmigo al booth. Y fue chévere porque me escuchó hablar, o sea, hablábamos y como era bien loco porque usaba chat de proximidad, o sea, si tu monigote estaba cerca a otro, sí, podías escuchar a la toda persona. La gente. Y empezamos a hablar y creo que fue bien loco porque fue recibir en cierta forma validación de él, como que, oye, tu juego se ve muy bacán, me parece muy interesante. Fue en cierta forma como que no, recibir ese feedback de, mira, desde una perspectiva de afuera, internacional, sí llama la atención. Algo llama la atención. Entonces fue muy chévere de recibir eso. Y me acuerdo que después terminó el evento, me acuerdo, estuve unos días ahí, terminó, y después de eso me escribió el pata que me había dicho para el proyecto, ¿no? Y resulta que, y él era justamente el encargado de este proyecto, que incluso aún más hablaba español, yo no sabía, el pata hablaba español. Y tuvimos una llamada y le empezaba a hablar en inglés, y él me dijo, ¿do you know Spanish? Sí, sí, sí. Y empezó a hablar en español ahí tranquilazo. Y fue bien chévere, ¿eh? Es como que fue bien paja. Y ahora, a la fecha, por ejemplo, ya un poco para ir viendo los últimos temidas. Colorful, actualmente en qué está, qué es lo que qué es lo que estás trabajando actualmente de Colorful como tal. Mira, ahorita estoy en una etapa bien rara porque estoy haciendo algo que nunca pensé que haría, ¿ya? Y yo siempre comparto esto y digo esto, mira, ahorita técnicamente hace como 8, 9 meses que no toco el código de Colorful, pero no es porque lo he dejado, sino es porque literalmente estoy aprendiendo todo lo que es el pipeline de arte del juego. O sea, ahorita literal he aprendido sobre modelado, he aprendido sobre rigging, he aprendido sobre animaciones y estoy aprendiendo todo el pipeline de arte cómo se hace. O sea, no estoy diciendo que lo voy a hacer todo de cero yo, no estoy loco. Pero entenderlo es importante y ayuda porque también a la hora de integrarlo en el juego va a ayudar mucho eso. Entonces, todo lo que he aprendido ahora es, por ejemplo, lo bueno es que yo tercericé el modelo del protagonista de Colorful que se llama Jonah, lo tercericé y alguien lo hizo y lo que yo he hecho a partir de ahora es que me acuerdo que ese alguien lo hizo y luego le contraté a un rigger que lo riguió en Maya y me acuerdo que pasa que si bien el modelo funcionaba, yo quería poder hacer yo mis propias cosas y yo poder modificarlo de ser necesario.
Y dije, ok, yo no sé usar Maya y cuesta caro. Entonces lo voy a hacer en Blender y literal aprendí a modelar, o sea, modelar, a riguear, a animar en todo en Blender y ha sido una experiencia bien chévere, en verdad, porque ha sido algo bien diferente a lo que estoy usualmente acostumbrado. ¿Ya? Aprendí un montón, aprendí a usar cómo integrar los shaders específicos, únicos que yo hago en Colorful dentro de ese pipeline de arte. Porque, para los que no saben, en Colorful yo, para el estilo visual de los personajes, del protagonista específico, yo uso un estilo que se llama cel shading, basado en los estilos de System Works, que son los developers de Dragon Fighters, Guilty Gear, que son un estilo de anime, que es un 3D que parece, que tú lo ves, parece en 2D, ya que parece dibujado, parecen sprites, pero en realidad es 3D, ¿ya? Que es una combinación de técnicas bien loca, que a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta ese estilo. Me parece el mejor estilo visual estilizado que hay. Entonces, yo lo quería emular. Entonces aprendí a emularlo y aprendí un montón de cosas raras que a veces me vacila como que no sé, si una persona de 3D ve lo que yo he hecho, siento que le haría un infarto, ¿ya? porque no, y no lo- y porque, sí, porque es un estilo un poco raro y que tiene sus propias reglas a la hora de hacerlo, ¿ya? Entonces, es algo que pero me ha gustado un montón. O sea, es explorar un área diferente del desarrollo de juegos que no le conocía antes. Y entiendo un poco más ahora el valor que es ahora de trabajar en el arte de un juego. No pienso hacerlo todo yo solo, pero sí me ayuda al menos para saber, ok, cómo voy a trabajar con artistas. Y me ayuda también a saber qué partes puedo tercerizar y qué partes puedo hacer yo. Y ahorita, por ejemplo, si voy a algo en concreto, por ejemplo, estoy haciendo el personaje principal, remodelé todo el rostro del personaje y ahora puede tener expresiones faciales, por ejemplo. Porque antes literal era, o sea, estaba la cara, pero el problema era que si tú le hacías Estaba un todo. zoom, estaba así, y pero ni siquiera solo así, no, tú veías y estaba pixeladazo, ¿verdad? Porque no se había pensado para hacer close-ups de cámara. Y lo que pasa es que para contar la historia, yo sí necesito hacer eso. Necesito hacer close-ups, necesito que el personaje haga emociones, muestre expresiones. Entonces, literal, tuve que remodelarla y volver a reguear la cara y hacer un montón de cosas raras para que tenga ese estilo anime que a mí me gusta, porque para no hacer eso tienes que hacer el modelo de una forma específica para que la sombra, la iluminación se vea como anime. Entonces, aprendí a hacer todo eso y incluso aún ahora sigo aprendiendo cosas y aprendí a animar también, que fue algo bien chévere. A mí me gusta bastante, pero pucha, he aprendido cuánto demora, porque digamos que la primera animación que hice fue 2 segundos de animación, me demoré 6 horas haciendo eso. Y probablemente alguien más pro lo hace más rápido, pero igual sí demora. O sea, entendí que demora. Y es un proceso bastante iterativo y todo eso. Y encima después tienes que hacer los temas técnicos para integrarlo en el engine dentro del gameplay. Entonces, todos esos aspectos ya les estoy viendo ahora. Entonces, es bien chévere porque me gusta un montón. Siento que me ayuda para no sentirme, para evitar el burnout del proyecto, para no sentir que ya me he cansado, ya no quiero nada del proyecto, que me aburrí, sino lo mantiene fresco. Y eso es muy chévere, en verdad. Y espero pronto ya poder publicar esos avances de las cosas que estoy trabajando. Y ahora, pensando ya a ver en lo que viene más adelante, más o menos tú tienes un plan de desarrollarlo y buscar un publisher, desarrollarlo a lo largo del tiempo, buscar un fondo como el ADAFO de acá, postular, o cuál es el plan que tienes todavía a mediano, largo plazo, ¿cómo lo estás viendo tu juego? Mira, ahorita te mentiría si tengo un plan ya seteado todo de fijo, porque parte de la razón de lo que estoy haciendo es que quiero ver cómo va a ser mi pipeline de arte, porque al saber eso, puedo saber, ok, puedo saber el alcance del proyecto, ¿ya? Pero sí que lo hago porque justamente creo que cuando trabajas arte, lamentablemente en términos de redes y visibilidad, muchas veces se jala por el ojo, ¿ya? Entonces, el tema visual ayuda a que llame la atención de la gente, ¿no? Y eso, lo que yo estoy haciendo es quiero mejorar el aspecto visual, trabajar el aspecto visual que llame la atención para justamente, uno,
tener más, ¿cuál es la palabra? Visibilidad, atención del proyecto. Yo ahorita en general lo que estoy haciendo es más que todo publico actualizaciones por Twitter o X, como lo quieren decir. Y ahí publico lo que voy avanzando. Eh, y lo que yo quiero es tenerlo más claro, ok, en términos de scope, ¿cuánto voy a hacer? Te voy a ser franco, no estoy al 100% de si buscar publisher o no. Porque, o sea, para mí Cloverfield es un juego que, mira, si hablamos en términos de rentabilidad, difícil que me vaya rentable porque ya le llevo trabajando mucho tiempo. Entonces, si yo digo querer sacar el retorno de inversión de más de 10 años, difícil, ¿ya? Pero sí es un juego que yo quiero terminar bien. O sea, quiero terminarlo como un proceso de yo he aprendido el juego. O sea, de yo he crecido con el juego. Porque yo de verdad siento que yo he crecido con el juego. Yo he visto el Cloverfield de 2014, me da asco, de verdad. O me da cringe pensar que una vez yo le compartí eso al público, me da vergüenza de verdad. Pero y el juego ha crecido conmigo, ¿no? Entonces, para mí, o sea, oye, ojo, y no significa que no lo piense hacer bien, pero si es un juego que quiero terminar, todavía no he contemplado la posibilidad de que ya sea del self-publishing o de contratar a alguien, pero todavía no estoy al 100%. O sea, pero ponte, si encontrar el publisher y veo que es un buen match, no me opondría, ¿no? Pero sí haría mi tarea, ¿no? Ok, con quién ha trabajado, si hay otros developers, preguntarle a los developers, oye, ¿cómo te fue con este publisher? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? No estoy cerrado a esa posibilidad, porque sí noto también la necesidad de un budget, porque eh, yo he tenido que también tercerizar cosas. O sea, ¿sabes? Si bien yo soy desarrollador, soy programador, o sea, pero he tenido que tercerizar el audio, que incluso contraté a un músico peruano, que lo hace muy chévere, ¿verdad? Trabajo muy bien con él. Tengo que tercerizar arte, modelos 3D, concept arts, animaciones, que incluso puede, ok, yo aprendí a hacer animaciones, pero es chamba, es bastante tiempo. Entonces, yo le he aprendido a hacer como para yo tener un pipeline, pero también sí pienso trabajar con alguien, no pienso hacer todo yo solo. Eh, y más así también como que, por ejemplo, preparar el modelo para que luego pueda trabajar alguien más. Porque si tienes un modelo 3D y no tienes el rig apropiado, es difícil trabajarlo. ¿Ya? Y entonces, yo diría que mi plan ahora es mejorar el proyecto, visibilidad, y, y cuando yo lo tenga más claro mi scope, ¿cómo es la palabra? Bueno, ir pitchando, ¿verdad? Ir pitchando, porque por ejemplo, si he recibido interés de no voy a decir un nombre, bueno, creo que no sea prudente, pero digamos, si he recibido interés de uno que otro publisher, pero así como que, oye, conversemos, pero no me he dicho, ya, te pago tal cosa y te financias tu proyecto y todo, Claro. pero sí mostró interés. O sea, cuando le mostré una persona que está involucrada en una empresa de publishing, me dijo, oye, ¿me puedes mandar tu contacto? Como que quería conversar más, ¿me entiendes? O sea, eso me pareció chévere. Y eso me da la señal de que, ok, sí está llegando el punto en el que ya atrae atención de un publishing que sí lo quieren ya que se vea con un cierto nivel de pulido y solidez. Entonces sí, ya, sí, disculpen si mi respuesta es un poco nebulosa, pero o sea, yo, en verdad ahorita yo quiero, porque la verdad es que no me gusta la idea de pichar de frente, porque si yo no tengo claro las cosas, ¿qué le voy a decir al publisher? No, Lo voy a claro, estar, no, eso está bien. Eso me parece genial. O sea, finalmente, a la hora incluso de ir hablando en tema de negocios con un publisher, finalmente lo que él va a querer es ver, ok, ¿cuál es tu plan? Tiempos, cosas, o sea, claro, tu porque si tiempo, cuándo vas a lanzar, cuál cuánto es el tiempo va a contenido que estar vas a y eso hacer. tiene que estar muy claro a la hora. Entonces, Sí, 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 primero, o sea, incluso creo que lo que yo he escuchado es que los publishers pueden entender que hay ciertas demoras, pero sí esperan que tengas un plan, ¿no? claro, Y tengas un plan y que tengas una visión clara de tu proyecto, ¿no? Entonces, si todavía yo estoy en este plan para descifrar eso, todavía no creo que sea prudente lanzarme, pero sí es algo que lo contemplo como una posibilidad, ¿no? ya. Este. No, hay una otra cosa. Antes, porque sí, perdón, me he pasado la hora, No, discúlpame. no, dale, 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 dale. Una última cosa que sí me gustaría compartir y que no entiendo por qué hasta ahora no lo mencioné, fue que hace poco, digamos, no sé cómo decirlo, a ver, digamos, hace poco conseguí
sí puede ser un trabajo en la industria que, pucha, en verdad me alegró mucho. Este, hace más o menos como, hace unas semanas, por fin pude cerrar los tratos y sí puedo decir que me contrataron. Me contrató, digamos, el primer, digamos, que yo siento que es como el primer, no sé si la palabra es legit, estudio de videojuegos que comencé a trabajar con un estudio llamado Yomei Games, que es un estudio alemán, que son los que hicieron un juego llamado Sea of Solitude, ¿no? Que fue un juego que se lanzó en Switch. Y fue bien chévere porque es la primera empresa en la que trabajo cuyo proyectos previos ya lo conozco como consumidor de videojuegos. Ah, qué chévere. Entonces eso fue bien chévere, en verdad. Yo lo puedo enseñar, lo puedo hacer público, porque si les pedí permiso, puede ser público, chévere, entonces, puedo decir, no, hasta eso, hasta ahí, no puedo decir mucho porque ya bajo No, un día y claro, todo, claro. pero sí puedo decir que estoy trabajando con ellos, ¿no? Entonces sí, me alegró mucho, es una oportunidad muy, muy chévere y digamos, y ya puedo ver, y me permite incluso conocer desde tras bambalinas, cómo es ya trabajar en un juego, en un proyecto más profesional, ¿no? Claro. Entonces, pucha, ha sido bien chévere, ¿verdad? Y es una oportunidad que le agradezco, perdón, que me le agradezco a Dios la oportunidad porque, sí, yo me he esforzado, aprendí a hacer mi portafolio, aprendí a prepararme, a presentarlo bonito, eso, pero si no estaba la oportunidad, porque la oportunidad que se dio con ellos cuadró muy, muy bien, no importaba cuánto me esforzara si no estaba la oportunidad. Entonces, fue algo que en verdad yo le agradezco a Dios que se haya podido dar porque ha sido una oportunidad muy chévere y con ellos estamos trabajando y me siento muy bien, de verdad. Entonces, esa es la noticia que compartí. Qué chévere, qué chévere. Chévere. Bueno, ahora sí, ya para terminar, entonces, nada, primero agradecerte, Hitoshi, por haber ahí aceptado la invitación para poder conversar. Ha sido muy chévere Sí, todo lo que nos has contado. Y bueno, nada, simplemente, no sé, si quieres agregar algo más ahora, alguna parte, algunas palabras finales. algo final. Bueno, yo diría que en general, para los que estén escuchando, este, si uno está interesado en la industria, es una industria muy chévere. Es una industria muy bonita y en términos de creatividad es muy bacán, pero sí tienen que estar dispuestos a esforzarse bastante. Y creo que es una industria en la que ahorita tienes que tener mucha iniciativa y no esperar a que este y no esperar que las cosas se vayan dando digamos, porque sí. Ya, porque es una industria es bien competitiva, es difícil, pero sí, y te demanda que tú tengas mucha iniciativa. O sea, nadie te va a dar el trabajo para que tú recién puedas hacer tu primer juego. Pues es difícil, en verdad, que pase eso. Muchos van a esperar, dime qué has hecho. Lo que implica que tú tengas la iniciativa de trabajar en algo por tu cuenta. Y así sea, escúchame, yo de verdad estoy convencido de que hasta mis proyectos de Game Jam me han ayudado a tener esa visibilidad. Porque al menos con los Game Jams te das cuenta de que, ok, él le interesa y se puede hacer juegos porque él quiere. Entonces, las empresas quieren eso, o sea, y buscan eso, o sea, que alguien le interese, que lo quiera hacer y tenga iniciativa. No que esté esperando que alguien le dé una oportunidad para que él recién haga. Entonces, eso, sí o sea, es bien chévere, me gusta, pero sí es un trabajo, o sea, sí requiere disciplina, sí requiere esfuerzos también. Listo. Sí, eso. Listo, listo. Igual yo voy a dejar acá, te dieron los enlaces ahí para que puedan por ahí ver ahí algunos los videos, la información sobre el juego, sobre Colorful, para que puedan verlo y saberlo. O si no sé si tienes creo que está en Steam también para probarlo o no todavía. Sí, ya, puedo hacer mi cherry, Sí, supongo. claro. Ya en Steam busquen Colorful, está literal, solo Colorful, y el primer resultado, que es solo Colorful, es el que está en Steam. Hay una demo gratis que lo pueden jugar, y por favor, denle wishlist, porque siempre ayuda, no es un cliché, de verdad ayuda que le den wishlist, así que denle wishlist en Steam, y si tienen opiniones, me lo pueden dar. El juego tiene un formulario para dar feedback, así que les gustó o no les gustó, denle feedback, porque para siempre ayuda.
Chévere. Correcto. Igual lo voy a dejar ahí en los comentarios, ahí para que lo puedan probar. Listo, entonces nada, muchas gracias Hiroshi otra vez por haber aceptado. Y nada, entonces nos estamos viendo el siguiente episodio. Gracias a todos. Ahora esto no se olviden de darle like y bueno, si les gustó el contenido, suscríbanse para compartir más con estos desarrolladores. Nos Amén. vemos. Hasta luego. Bye bye.